transmitiendo, así que vamos a ir allá, ¿vale? Vamos, chiquillos, entonces. Ale y Tomás, ahí pueden poner la cámara nomás y los vamos a empezar a escuchar. Súper. Ya. Dale, Rodrigo. Pepe. Ya. Hola, buenas noches. A todos los gente que nos está siguiendo a través de Facebook Live de la Radio Popular La Revuelta, hasta que la dignidad se haga costumbre. Aquí nos encontramos con Tomás Piñones, abogado, con Alejandra Castillo, psicóloga, y Rodrigo, nuestro queridísimo amigo Rodrigo Mundaca. Ahí que estar pendiente del Facebook Live y los mensajes que vayan llegando. Hoy día, el capítulo de hoy día, de los caminos del viento, hablaremos un poco de los derechos sexuales y derechos humanos en general, y hablando también en este contexto que estamos viviendo actualmente, un poquito en qué están ustedes, también un poco de su historia también, a través de las agrupaciones que han pertenecido. Y eso voy ahí un poco desarrollando mejor y respondiendo las preguntas que vayan saliendo durante el programa. Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bacán estar aquí. Sí. Por fin, en la quinta entrega. Sí. Hola, Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas noches, Pepe. Agradecido del espacio y la invitación. Por favor, con la compañera Alexandra, que tanto tiempo que no la veo. Rodrigo, ahí un saludo a los... Bueno, saludarlas a todos, a todas. Gracias, Pepe, por seguir manteniendo este espacio de los caminos del viento y obviamente a nuestros invitados estelares, Alexandra Castillo y Tomás Piñones. Así que harto cariño, hay harto cariño ahí empeñado, así que esta conversación sin duda es un gusto. Ale, ¿cómo podríamos, no sé, conversar un poquito de la Diversa, un poquito la historia de Diversa, cómo nace, cómo distintas etapas que han tenido, en este momento también en qué están ahora, y así dando la conversa. Bueno, Disversas es una organización de mujeres en este caso, que el resultado de ahora es una organización de mujeres, porque de hecho ayer el compañero Rodrigo estuvo presente en una de las primeras actividades que hicimos como
como dispersas cuando éramos una agrupación muy dispersa y mixta. Partimos así en el año 2014 ya llevamos 6 años trabajando aquí en la región principalmente, y nosotros nos definimos como una organización que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos en su amplio espectro, pero principalmente desde 2 derechos fundamentales, que uno es el acceso a la información y otro es el acceso a la educación también, entonces también a la educación sexual que sea integral. Y mezclándolo también con la importancia de sumar espacios que sean culturales. Entonces también ahí tratamos de rescatar la música que puede transmitir también mensajes importantes para trabajar derechos sexuales y reproductivos. Y ya en los últimos años nos hemos estado enfocando mayoritariamente, y a propósito de que la organización actualmente somos solo mujeres, en el trabajo con mujeres de la diversidad sexual principalmente, con mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, y que se definan como mujeres, pero en la diversidad de identidades. Entonces ahí estamos trabajando con distintos proyectos. Nosotras como organización empezamos a formalizarnos a partir de que ganamos hace un par de años nuestro primer fondo, que fue el Fondo Alquimia, también otra organización de mujeres que trabaja para fomentar el desarrollo de colectivas y organizaciones de mujeres. Y así hemos querido de a poquitito ir como de alguna forma profesionalizando nuestro quehacer, no solamente desde el rol activista, sino ir dándonos cuenta de que en este espacio de acción por los derechos sexuales, también nosotros hemos invertido en formarnos nosotros en esta temática. Entonces también ir mostrando de que este tema, si bien todos lo vivimos en el cotidiano, tampoco es llegar y hacer por hacer, porque también en algunos casos nos hemos encontrado, y el Tomás también puede contar algunas experiencias ahí, que a veces hay instituciones o lugares en los que hay personas trabajando por estos temas que no necesariamente manejan a nivel teórico, a nivel técnico, conceptos básicos que son en sexualidad. Entonces nuestro rol también es ser súper responsables en el trabajo que hacemos, y que lo sentimos como un deseo personal por nuestras propias vivencias, pero también tratando de hacerlo lo mejor posible, y para eso requerimos también de formarnos y de ir profesionalizándonos cada vez más con el... Así que de ahí hemos ido avanzando a lo que somos hoy, que somos una organización solo de mujeres, y que está enfocada principalmente en estos temas, de trabajar con mujeres, y principalmente mujeres de la diversidad sexual, o principalmente para ese público objetivo. Yeah. Y respecto, ¿cómo ven ustedes durante su trabajo que han ido realizando en estos años, de cómo ven y perciben la educación, cómo la han logrado entrar a la conversa con las personas, cómo ha sido el proceso de educación respecto a la sexualidad y reproducción? Es súper loco, porque nosotras nacimos como organización precisamente por la falta de espacios de educación en sexualidad, en el ámbito universitario principalmente, porque nosotras nos conocimos en un contexto universitario, pero, y ahí donde nos dimos cuenta de que era nula la formación en profesionales. Yo soy psicóloga y el resto de mis compañeras, la mayoría son también psicólogas, y es nula la formación en el caso nuestro en temas de género y de sexualidad de manera más integral. Y se empieza a ver como un vacío en la formación. Estoy hablando como del año 2014. Entonces ahí después ya es otro cuento lo que empieza a pasar año 2018, 2019 con las tomas feministas en las universidades, que es otra historia bacán que se dio años después. Así que nacemos como una falta de espacios de educación sexual en el ámbito de pregrado, pensando en que creo yo que esa es como una cuna de formación, por así decirlo, que es fundamental para lo que se va a entregar después. O sea, si no tienes profesionales que estén capacitados en formar a otros formadores en sexualidad, como ¿quién forma a los formadores? Como heavy también ese vacío que puede haber ahí. Sí, pues como lo que habláis recién respecto a eso, de que se encontraban en muchas instituciones con personas que no estaban capacitadas y no tenían idea de muchos conceptos. O sea, de hecho, en nuestros primeros años
instituciones como del Estado, acá en la región, nos solicitaban a nosotros como organización, que todavía éramos estudiantes o recién egresados, que nosotros capacitáramos a los profesionales. Y era como, yo estoy recién saliendo de la universidad, he recibido la misma formación que han recibido todos estos profesionales, y lo que sé, lo sé por un tema de curiosidad personal. O sea, también es como ese darnos cuenta de ese vacío gigantesco de personas que están, en teoría, o deberían estar capacitados para ocupar esos cargos. Entonces, igual es heavy como esos espacios de no formación se cubren con, bueno, ya lo que ya sabemos, pues, con temas más de favores políticos o de personas que a veces también pueden tener muy buenas intenciones, pero no necesariamente el conocimiento base para poder hacer trabajos que sean significativos para la población. Tomás, ustedes también, a propósito de que hablábamos recién de los contextos de militancia en pregrado, en organizaciones, ¿cierto? O recién egresado, decía Alexandra, en ese contexto también ustedes se conocieron en el trabajo más militante en la materia que hoy día nos convoca, en los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ¿en qué contexto se conocen? Cuéntanos un poquitito en qué estaba en ese momento y tal vez sintonizarlo un poquito con lo que venía conversando Alexandra. Éramos enemigos. Enemigos, por favor, nos odiábamos. desclasifiquen esos archivos de la farándula. Los Capuleto y Montesco de los derechos Los sexuales. Era Somos versus Disversos. ¿Sabes? En mi caso, partí como en este activismo con un grupo de homosexuales decadentes que querían ser parte de Iguales, de Fundación Iguales. Y de Iguales. Wow. No pudimos disuadirlos en su momento. Así que entramos con otro amigo a ese grupo y estuvimos participando como un año en eso. Y era súper chistoso porque Iguales, esto caía pelambre derechamente, pero Iguales no nos pescaba, pues, entonces tenía como esta política expansionista a regiones, pero nunca le dio mucha bola. Entonces se dan situaciones muy ridículas como que en el Día del Joven Combatiente nosotros estábamos presentes como al lado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y una bandera de Iguales. Entonces, probablemente dijimos, el nivel central de Iguales no... La antípoda de eso. Boy. Lo publicó como noticia. Me acordé, del otro día, como en su sección así como de regiones, así Iguales participa en conmemoración social, no sé, una cuestión así. Pero ya volviendo al tema. Conmemoración social. De ahí pasamos a un grupo que se llamaba Somos, porque nos salimos de Iguales. Cachamos que la vida era por ahí, un poco el problematizar lo que estaba pasando localmente. Y ahí estuvimos trabajando con este mismo grupo de chiquillos y después llegaron más chiquillas. Se hizo un grupo grande en un principio. Desde el 2014 hasta el 2018 más o menos participando activamente. Y claro, nos pasaba mucho esto de que dice Alexandra, de que nos llamaban funcionarios municipales o empresas privadas para hacerles capacitaciones acerca de derechamente diversidad sexual en lo amplio, ¿cachai? Y de ahí ir viendo lo que son los derechos sexuales reproductivos, más específico. Pero claro, como dice Alexandra, todo esto nace de la patudez, de la curiosidad y asumir un rol que nadie está asumiendo. Creo que los activismos nacen en este tipo de materias porque el Estado falla o derechamente es ausente y alguien tiene que agarrar la batuta en la sociedad civil. Claro. Oye, la historia corta de la educación sexual, derechos sexuales en el país es bastante infame, ¿no? O sea, los hitos son, por un lado, las jocas, digamos, ¿cierto? Que por ahí quedaron muy arraigadas en la memoria del mundo educativo, ¿cierto? Yo
yo me acuerdo hace como 8 o 10 años, qué sé yo, en un liceo de Tongoy todavía habían como profesores que hacían unas jocas autónomas, ¿cachai? Como que al ver el vacío, la brecha, como que mantenían el nombre, era como la militancia de ustedes de iguales, ¿cierto? Como que hacían, a su pinta hacían unas jocas, ¿cierto? Pero claro, eso duró nada, ¿cierto? Y después de eso vienen todo esto, como la segunda vuelta, vienen todos estos planes de educación sexual donde hay uno solo laico, digamos, y el resto están bastante condicionados por mirada religiosa. O sea, ese es como el telón de fondo y además ustedes nos agregan otro elemento que es que recién saliendo, más bien como con procesos de autoformación, empiezan a ser llamados por instituciones municipales, organizaciones públicas, con equipos profesionales que de repente tenían años de experiencia y le decían, oye, fórmenos. Entonces, ahí probablemente, con ese telón de fondo, ustedes veían un vacío. ¿Cuál era el vacío que ustedes llenaban y que le daba sustento a que eso siguiera pasando? Porque pasó varias veces por lo que ustedes nos cuentan. ¿Mm? ¿Cuál era el vacío que existe y cómo lo ven hoy día? ¿Sigue existiendo? ¿Cómo está la cosa? Yo creo que ahí el vacío, no sé si es solo en la formación profesional de profesionales que después se desempeñan en estos aspectos, porque creo que ese es como el último escalón del asunto. Creo que el vacío es principalmente en la propia educación sexual ya a nivel individual de cada uno, porque en la medida en que uno tiene un conocimiento base de ciertos elementos, tú podés crear como por lo menos un sentido común de cosas que puedes explicar o que puedes educar a otras personas. Pero si es que tu propia educación sexual a nivel individual no existe de partida o es muy precaria o solo se basa como en el conocimiento popular muchas veces, que no siempre va de la mano con el avance científico en algunas cosas y la mayoría de las veces va reforzando ciertos mitos y estereotipos, lamentablemente, si solo te guías por ese conocimiento que es el conocimiento que te da la vida en general, es súper complejo después llevar un rol profesional que sea ético también, pues. Entonces yo creo que el vacío es básicamente la educación sexual integral en todos los niveles y que todos tenemos falencias ahí. Perfecto. Entonces, la educación sexual en general viene siendo uno de los vacíos. ¿Y tú, Tomás, cómo lo ves? ¿En la misma sintonía? O... Es que yo, para aportar como eh, la visión jurídica, que me echaron al agua, yo no lo habría puesto, pero bueno. O sea, la educación sexual no es un antojo activista, ¿cachai? Es un mandato que se plantearon en las Naciones Unidas con esto de los objetivos de desarrollo del milenio, que en un principio estaban planteados, no me acuerdo cuándo, 2015 parece, y después se patearon como al 2030. Y dentro de esos objetivos de desarrollo que se plantearon en las Naciones Unidas, está metido dentro del ítem de salud y educación la salud sexual. Inclusive son tan revolucionarios como para afirmar que, estoy leyendo como un extracto de los puntos de ese objetivo, lograr el reconocimiento del placer sexual como un componente de la salud y bienestar total. Entonces, este tipo de acuerdos que se llevan internacionalmente son bajados a normas que se supone que deberían cumplir con esos estándares que nos pusimos de acuerdo internacionalmente, en este caso la ley 20.418, que oblicuamente habla de educación sexual, porque en realidad es una ley que está planteada para el tratamiento de la fertilidad y que la gente sepa, o sea, los jóvenes sepan como acceso a información acerca de la fertilidad, pero le da solamente atribuciones al MinSal en ese sentido, pero no al Mineduc. Entonces el Mineduc solamente puede orientar, como bien dice Rodrigo, acerca con estos programas, pero no le da facultades para regular ni para fiscalizar de que esos programas efectivamente se apliquen. Y justo Dio coincidió que esa ley la sacó el Bachelet 1, si no me equivoco, pero la aplicación de estos programas en los colegios justo coincidió con este nefasto personaje pinochetista, Opus Dei, lo voy a decir con todas sus letras porque aparentemente está ganando muchos puntos en la encuesta actualmente, que es Joaquín Lavín, y cuando era ministro de Educación sacó estos 7 programas y efectivamente, como se les daba la oportunidad a los sostenedores de elegir ellos el programa, tenía cuestiones derechamente retrógradas acerca de la visión de la sexualidad y la afectividad, en circunstancias que la recomendación internacional
de nuevo, no son antojos de uno, son recomendaciones de relatores de la ONU acerca de educación, son que debería haber estándares mínimos y comunes de educación sexual para todas las personas en el ámbito educacional, ya sea, la aplicación concreta sería una sola ley para los colegios con nombre de metralleta, hasta los colegios privados de Virgen María de los Santísimos Ángeles, ¿cachai? Todos deberían tener los mínimos contenidos básicos de afectividad y sexualidad. Ahora bien, hay un pequeño avance con este proyecto de ley que está discutiéndose actualmente en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que va a reformar esta ley de la 20.418, planteando de que la educación sexual debe adelantarse hasta quinto básico. Y ahí podríamos discutir un poco acerca de lo corroído que está la discusión acerca de educación sexual en este país, porque durante la discusión, ahora en marzo, si no me equivoco, que fue la votación, hubo como grandes campañas por parte de la ultraderecha, liderada por grandes mentes como Axel Kaiser, José Antonio Kast, Marcela Aranda, de que poco menos que decían que nos íbamos a meter en las camas de los niños, de que el Estado no se puede meter con la familia. Y bueno, ya los mismos discursos de miedo, de terror, que hicieron caer iniciativas tan bonitas como las 100 preguntas sobre sexualidad, no sé si se acuerdan. Sí, claro. Este sería como otro de los hitos de la historia corta de la educación sexual, como debut y despedida. Era muy bueno ese libro, pero no sé si se acuerdan de que decían que poco menos, como este libro está basado en preguntas de los estudiantes, y una de las Sí, preguntas claro. que hizo caer un poco como mediáticamente el tema, era de que un estudiante preguntó si el semen qué pasa si uno se come el semen, porque efectivamente preguntas que se pueden hacer los cabros, y el libro la respondía, y ahí la campaña del terror era que poco menos que íbamos a hacer panqueques con semen, y que se iba a enseñar Claro. a los niños a hacer eso, ¿cachai? Pero la discusión no es sobre derechos finalmente, no es sobre los No, derechos a los que pueden acceder ni las consecuencias que tienen esa educación sexual en el largo plazo en los ciudadanos, pues son discusiones burdas, antiderechos, que nos tienen en condiciones que no deberíamos estar a esta altura. En el 2020 no deberíamos estar peleando estos contenidos mínimos todavía. Claro. Chiquillos, cuando uno habla de educación sexual, a propósito de este mismo abanico de programas, ¿cierto? Que bien rescatábamos hace un rato, que están hoy día disponibles para el Mineduc, uno puede hablar de educación sexual y hay gente que se puede imaginar mostrar una foto de un genital corroído por una infección de transmisión sexual, otros se imaginarán, digamos, anatomía, otros se imaginarán, ¿cierto?, enseñar respecto a la castidad, a la importancia del celibato, pero ustedes no hablan de educación sexual integral, ¿cierto? ¿Cuál es la educación sexual en función de las militancias que ustedes han tenido y de la experiencia, cuál es la educación sexual que necesitamos hoy día? ¿O de qué educación sexual deberíamos hablar cuando hablamos de educación sexual integral? Paso, dice Tomás. Paso, pasado. te tira la pelota. Tú te formaste en esto, pues este es tu tema, pues, vale. Este momento. Yo creo que la educación sexual, como decía el Tomás, hay ciertos contenidos que son básicos. Y de partida, para mí, un contenido básico tiene que ver con una educación sexual, perdón, que no sea heteronormativa, que no esté basada también solo en las relaciones heterosexuales como sinónimo de la única sexualidad posible. Ese es como un punto de partida. También una educación ¿Cómo sexual se que expresa esto? Para quienes nos escuchan de repente y les puede sonar como más ajeno el concepto, ¿cómo se expresa eso y por qué debería ser tensionado como práctica, digamos? Cuéntanos. O sea, por ejemplo, cuando, no sé, se habla de afectividad en educación, por ejemplo, y no sé, porque principalmente de hecho se habla de afectividad en las clases de religión, y cuando se habla de afectividad en religión es desde la pareja heterosexual, de hecho el otro día a mí me tocó, anécdota, imprimir unas guías de trabajo de mi sobrina, primero medio, y había como un ejercicio que era de
como encuentra en la sopa de letras las palabras que representan mejor al hombre. Era como, y encuentra aquí las que representan mejor a la mujer. Y eran estereotipadamente desde esta visión Wow. heteronormativa y además súper sesgada, po. Y también cuáles serían como los aspectos ideales de una relación de pareja. Y todo tenían que ver con entre un hombre y una mujer, que haya respeto, claro, que son elementos básicos de una relación, como, no sé, por temas de confianza, de respeto hacia el otro. Sí, ahí estamos hablando de consentimiento, por ejemplo. Estamos hablando de afectividad. Pero cómo también esa afectividad se puede relacionar con personas que no necesariamente son de tu mismo sexo o de tu misma identidad también. Cómo la afectividad tiene mucho que ver con el autoestima y cómo esa autoestima se va potenciando, se va desarrollando mientras tú vas reafirmando tu propia identidad como algo positivo y no como algo que no debería ser, que en realidad los mensajes que transmiten también desde los mismos espacios educativos, por ejemplo, del reconocimiento, por ejemplo, de niños, niñas y niñas que no se identifiquen con el sexo biológico con el que nacen y que todavía en los colegios siguen lamentablemente siendo llamados por el nombre de inscripción en el registro civil y no por el nombre social. Ahí hay como varias cosas que tienen que ver con cómo nuestro pensamiento en cuanto a la educación está visualizado desde el rol del hombre y de la mujer en estos roles que son muy estructurados, que son muy, muy definidos, y no en una diversidad mucho mayor y en una flexibilidad de que la sexualidad en realidad se vive de manera muy diversa y que no hay una forma única de vivirla. Ese para mí sería como un punto mínimo de la educación sexual que sea integral. Y ahí empezar, claro, por ejemplo, y es que de ahí se desprenden muchos otros temas, por ejemplo, en temas cuando se educa en salud sexual, ¿por qué no educar también en ciertas enfermedades de transmisión sexual que son más propensos hombres que tienen sexo con hombres o mujeres que tienen sexo con mujeres, o de qué elementos hay que tener mayor consideración, no sé, pues si es que un adolescente está comenzando un proceso de pasar de un género a otro, por ejemplo, o todo ese tipo de temas que no son abordados desde el espacio educativo. Ahora igual yo creo que a veces también siento que le pedimos mucho como que uno cuando habla de educación sexual suele tener la idea de que la educación sexual solo se da en las cuatro paredes de un aula de clases. También esa educación sexual tiene que ver con los mensajes que se transmiten desde otro espacio. Como decía recién el Tomás, en estos proyectos, quiénes son las personas que están involucradas o quienes están haciendo el mayor lobby político, son personas que no necesariamente se desenvuelven en el ámbito educativo de un colegio. Son personas que se desenvuelven en los espacios públicos, por ejemplo, la misma Marcela Aranda con su bus ¿cómo fue el nombre que le había puesto? Como el bus. El famoso bus, Famoso ¿verdad? bus, no me Claro, acuerdo. Marcela Aranda es la del famoso bus Sí, Sí, del con mis recuerdo muy hijos bien. no te metas, no a la ideología de género y ese tipo de cosas, Claro, que son espacios públicos, pues. Entonces también claro. como los espacios públicos pueden ser también espacios donde se van perpetuando ciertas creencias y que después son los mismos que van tomando quienes van educando. Por eso recién también hacía el énfasis en quién educa a quienes están educando en este rato en sexualidad, porque muchos de los mensajes, de los conocimientos que esas personas están recibiendo en la actualidad son conocimientos heteronormados y sesgados. Entonces, una educación sexual integral tiene que sí o sí, de partida, tener una visión mucho más integral de la sexualidad. Y para eso hay que formarse y hay que actualizarse mucho. ahí Oye, encontré el nombre del bus. ¿cuál era el bus? ¿Cómo se llama? El bus de la libertad. El bus de la libertad, mira. Qué apropiado, muy Un apropiado. clásico. Sí, pues, y la Marcela Aranda dice que es una anti-LGTBI. Se considera así de plano. Sí, 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 pues. Oye, Antihumana. chiquillos, claro, antihumana. Cuando ustedes me cuentan un poco esto, ¿cierto? Uno llega a la idea de que esta como sexualidad como de cuentos de hadas, ¿cierto? Como heteronormada, con roles definidos desde una lógica conservadora instalada, tendría algunos efectos, ¿cierto? Nocivos finalmente en cómo nos educamos y finalmente cómo nos vamos vinculando, conviviendo socialmente en general. ¿Ah? Tengo una duda, tengo dos dudas yo. ¿Por qué esto, por qué sería nocivo, digamos? ¿Expresión de qué vendría siendo? Porque finalmente estamos hablando
lo ponemos como una categoría que expresaría alguna forma de opresión, digamos. ¿Qué tipo de... ¿Qué tipo de opresión o qué expresión sería esto que nosotros tendríamos que tensionarlo? ¿Por qué? Y lo otro, a propósito de lo que decía el Pepe hace un rato, ¿qué piensan ustedes? Que tal vez tiene que ver con el mismo tema, ¿no? Pero ¿qué piensan ustedes de cuando del otro lado de la vereda, personajes como Marcela Aranda dicen, no, cuando uno habla de educación sexual integral, en realidad lo que están hablando es ideología de género, y como que de un rato para otro, con mucho dinero de por medio y con mucho, digamos, plata puesta ahí en marketing, se ha instalado ese concepto en la palestra como del otro lado de la vereda, ¿no? Como para interpelar. Entonces, esas dos cosas, ¿por qué esto vendría siendo nocivo? ¿Expresión de qué vendría siendo, cierto? ¿Expresa algún tipo de opresión? ¿Por qué vendría siendo algo pernicioso para la convivencia humana? Y lo otro, ¿qué piensan de esta interpelación respecto a ideología de género cuando uno habla de educación sexual integral fuera de los cánones más conservadores? Vale, permiso. No sé si, no sé si tendría que validar la primera pregunta, pero yo creo, y agarrándome a lo que dijo Ale recién, de que la educación sexual integral, en tanto también implica hablar de afectividad, sobre todo ahora que se está planteando esta modificación a la ley para empezar a hablar de educación sexual integral desde quinto básico. Claramente a los chiquillos de quinto no les vaya a hablar de ITS directamente, sino que implica hablar de autoestima, como dice la Ale, de relaciones humanas, de entender al otro, de fijar límites, ¿cachai? Y ahí, en la medida en la que tengamos esa educación en aspectos relacionales muy humanos, también puede ser un vehículo para lidiar con problemáticas sociales mucho más macro. De nuevo, no se me ocurrió de una volada, en el mismo mensaje del proyecto de ley que se aprobó recientemente en marzo, aparece como fundamento de esta modificación la cifra altísima, primero de violencia contra niños, violencia sexual, específicamente niñas y adolescentes. Aparece el aumento de personas contagiadas con VIH, que también yo creo que da para hablar eventualmente cómo va a lidiar el gobierno con eso en pandemia. Claro. Aparece la ausencia absoluta de potestades de regulación y fiscalización por parte del Minedu y por cierto un fracaso total del plan de educación sexual a largo plazo. Y bueno, los pingüinos ya lo decían en 2006, la educación en este sentido puede ser una forma de lidiar con todos esos problemas previniéndolos. O sea, entender los límites dentro de nuestras interacciones con otros podría permitir que las víctimas identifiquen situaciones de peligro a su indemnidad sexual antes de que sucedan los eventos, o de que no exista complicidad por parte de otros sujetos de este tipo de actos delictuales. Podría implicar de que podamos aceptar al otro sin tantos miramientos, clasificaciones, por ejemplo, como las adolescencias trans, el hecho de la infancia LGBTI. Tiene finalmente relación, cuando creo que mucha gente piensa que la educación sexual es solamente hablar de coito y ITS, pero cuando decimos integral, también hablamos de efectividad, y eso implica cómo interactuamos y resolvemos nuestros conflictos como humanos. Y eso afecta a todo, todo. O sea, la prevención del delito, la inclusión en espacios laborales, el ejercicio de los derechos, las libertades en el ámbito público, que te podáis tomar la mano y que generaciones más adelante, formados por una educación sexual integral, puedan tomarse la mano en la calle sin miedo, de cómo entendemos al otro, al extranjero. Entonces, sí, es pernicioso, y por eso no sé si la entendí la pregunta, es pernicioso que carezcamos de todo eso porque nos privan de una solución a problemas muy macro. Y nos privan por un mal entendimiento de la idea de educación sexual integral. Y yo el mejor de los casos es ignorancia. Yo creo que derechamente hay dolo por parte de la gente que en la segunda pregunta nos interpela.
hay antagonismos de frentón, digamos. Hay gente que no pasa por que le entregues un buen díptico o porque vaya a una charla que diga, oye, no, qué sé yo, ¿cierto? Como dices tú, hay un antagonismo también en este conflicto, ¿no? Si lo miramos como en coordenadas de un conflicto social también, como en un escenario de disputa. En ese sentido, les preguntaba también cuál es la posición de ustedes respecto a cuando desde el otro lado de la vereda se interpela y se dice, oye, en realidad esto es una ideología de género, estos son, quieren en el fondo lavarles el cerebro a las nuevas generaciones para que hagan panqueques con semen, como dijo el Tomás. ¿Qué se le puede responder a eso para quienes nos escuchan y de repente pescan estas cosas de buenas a primeras y tal vez cuesta digerirla, digamos, ¿cierto? Y yo creo que ahí parte de la base de, como decía el Tomás, de ignorancia también, porque claro, Ajá. quien hable de ideología de género, no sé si tendrá certeza de qué significa de partida una ideología. No sé si tendrá como claridad de qué es el concepto de ideología y además pedirle que sepa qué es el género. Creo que igual es pedirle harto a quienes transmiten ese discurso. Igual, creo que igual hay que tener ojo porque conozco casos de ciertas personas que sí tienen, tampoco podemos decir que pecan de ignorancia, como dice el Tomás, sino que también hay derechamente una intencionalidad en seguir negando la existencia de otras corporalidades y otras formas de vivir la sexualidad, porque conozco personas que tienen formación universitaria, que tienen acceso también a formarse, hay también ciertos privilegios ahí para poder acceder a una educación sexual mayor, mejor, y aún así siguen transmitiendo este tipo de mensajes. Entonces igual creo ahí que mucho de eso tiene que ver con no saber bien a qué se refieren cada uno de los conceptos. Y en lo personal, como que he tratado cuando me encuentro con discursos así, he como tratado de tomar una actitud súper, no sé si será lo mejor, la verdad, pero por lo menos hasta ahora como que me deja con una paz mental a mí, de asumir, ¿sabes qué? Sí, pues es una ideología de género, porque en realidad, si me voy al concepto técnico, la verdad es que sí, ¿cachai? Como que si entiendo el concepto de género, es como que gracias, me hiciste notar que tengo razón y que en verdad esta ideología de género que tú planteas sin saber de lo que estás hablando realmente, tiene un sentido, tiene una lógica y tiene un argumento detrás, pues, o sea, también hay estudios detrás, hay avance científico detrás, hay varias, pues, sobre todo mujeres que han estudiado el tema de género y que se ha hablado también de los temas de sexualidad, y, no sé, hay mucho respaldo que puede de verdad dar cuenta de que el concepto de género es un concepto real, no es un concepto que está ahí en la nube y que es algo que se nos ocurrió a los homosexuales para poder gobernar el mundo, ¿cachai? Como que lo personal he tomado un poquito esa actitud de asumirlo y de tratar de no combatir con ese tipo de mensajes que en realidad solo reflejan o la ignorancia y en algunos casos derechamente la intencionalidad de seguir negando la existencia de otros, porque para mí ese tema del caso de lo que hablábamos recién de la Marcela Aranda, tiene que ver con la negación del otro y eso es un poco como lo que tú preguntabas recién ¿qué es lo nocivo de todo esto, de esta ausencia de educación sexual? Yo creo que lo más nocivo es seguir perpetuando la negación de otras identidades, como que de que la negación y la no existencia en los distintos aspectos, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito legal también y todo lo que eso involucra, de no existir legalmente, de no existir socialmente y de, en el fondo como que seguir desde las penumbras y desde los espacios que son espacios de resistencia al fin y al cabo, pero de todo lo que eso conlleva detrás, solo por la falta de educación sexual y otras cosas. Estamos Oye, conversando con Tomás Piñones y Alexandra Castillo sobre educación sexual, sobre el bus del odio, como le llamaban. Y les recordamos a quienes nos escuchan que pueden realizar sus comentarios a través de la transmisión que se está realizando por la página de Facebook de Radio Popular La Revuelta. Ya hay algunos comentarios, muchos de saludos y de cariños para ustedes ahí. La Valeria Maturana, buenas noches, bacanes, les dice. La Paula Geria dice bus del odio, ¿cierto? Como poniendo el énfasis en el bus de la libertad. La Pia Clausen dice les amo, ahí le manda hartos corazoncitos. Yanina sigue mandando corazoncitos.
Rodolfo Lucero manda un puño en alto, así que hay hartas muestras de cariño para ustedes acá en el Facebook Live, y invitamos a quienes quieran hacer algunas preguntas, comentarios, para poder ir desarrollando la conversa de manera más abierta en ese sentido, que esta transmisión se está desarrollando en vivo en el Facebook Live de Radio Popular La Revuelta. Yo dije eso y te interrumpí, Tomás, si vas a decir algo. Interrumpió a Tomás, sí, pues. ¿Hasta cuándo la homofobia? Ah, ya. Claro. Y Aprovechándose todo el rato, ¿no? No, que me iba a colgar de lo que decía la compañera acerca de esta negación del otro, que, o sea, en tiempos normales ya es terrible, pero en particular en este momento, con el levantamiento popular de octubre del año pasado y actualmente en esta situación de pandemia, todos estos efectos dominó de la falta de educación sexual integral y por tanto de una ausencia absoluta de cultura de derechos humanos, porque entendemos la educación sexual como un derecho humano, como tantos otros que son vulnerados día a día en este país, nos pone ya en evidencia de que estas son situaciones urgentes, son emergencias. O sea, el actual clima de odio contra los inmigrantes, los ataques transfóbicos que han sucedido en los últimos años, el absoluto desprestigio de las instituciones para lidiar con problemas como la violencia sexual que han denunciado las compañeras feministas. Todo esto se pone en entredicho y implica un resquebrajamiento de las instituciones, que bienvenido sea, pero todo esto sucede precisamente por la desidia de los gobernantes de entender esto como una solución que no es nada del otro mundo. O sea, hacer formación de educación sexual integral para las generaciones futuras es lidiar con una población humanamente más desarrollada y se puede avanzar mucho más en ese sentido. Pero en cambio tenemos esta situación en la que actualmente, y para ir bajarlo a los hitos de lo ridículo y lo grotesco que estamos ahora, como gran demostración de benevolencia por parte del gobierno, están en la segunda tanda de cajas que están entregando aquí en Santiago, están incluidos 3 condones. Y mira tú, tantas páginas de informes de los organismos internacionales, recomendaciones, generaciones de profesionales que formados en educación sexual integral, en género, en diversidad sexual, para que esta gente entienda que con 3 condones están cumpliendo con el estándar. El mismo bloque de gobierno donde participa Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, que siendo alcaldesa de Concepción durante el terremoto del 2010, cuando le llegaron las cajas con ayuda de Naciones Unidas, retiró los condones. Porque no vamos a pensar que la gente en situación de emergencia necesita tener sexo. Por favor. Claro, tiene otras cosas de qué preocuparse. Claro. Y además tengo entendido que no son cualquier condones, ¿pues no, Tomás? Claro, son lifestyles. O sea, ¿cuál es el accionista en lifestyle que eligieron en eso? ¿Por qué no Dr. Simi, por último? No sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no mi condón? Oye, chiquillos, hay más saludos por acá en la transmisión en vivo, y hay una pregunta que también queremos traer a colación para ayudarnos a desarrollar esta conversa. Por un lado, la querida Ani ahí de la editorial Mestiza nos saluda desde Temuco y manda un fuerte cariño y un corazón para ustedes. Y la Margarita Arabia nos pregunta ¿de qué forma se puede orientar a los papás que confunden la educación sexual integral en niñas con exponerlos a situaciones de abuso sexual? A propósito de lo que hablábamos hace un ratito también, ¿no? ¿Cómo uno podría explicarle en el fondo a estas personas que tienden a confundir esos términos y por lo mismo le dan una connotación negativa al hecho de hablar de educación sexual? Y que se prepararon casi como boxeadores, ¿eh? Como ambos hicieron este movimiento como de acomodar en los músculos para, claro, ya. Cuéntenos. Elongar un poco. Elongaron, claro, elongaron antes de responder. Me gusta esa actitud.
Yo creo que ese tipo de preguntas que en general tienen que ver con mitos, creo que la mejor manera de responderlas son con información verídica. Hay muchos estudios que hacen la correlación entre mayor educación sexual y prevención de abusos en niños. Puede hablar, por ejemplo, de afectividad. Hay varios estudios, tal vez después los puedo buscar y poder mandarlos un poquito. Hay varios que son principalmente europeos, que son quienes mayores experiencias tienen en educación sexual integral y que hacen esta correlación pues, entre que a mayor información es mejor las herramientas que puede desarrollar un niño, niña, niñe para poder desarrollar su propia autoimagen y en eso tener, además, en esto de que hablábamos recién de la negación, el primer ejercicio también creo yo, como de hacernos cargo de nuestra propia sexualidad, creo que tiene que ver con el aprender a decir que no. Entonces, en ese sentido, el aprender a decir que no con los niños que son pequeños tiene que ver con una educación sexual que sea integral. Y eso no se aprende sin el acceso a la información, sin saber por qué tengo que decir que no. Entonces, creo que hay que combatirlo con información que tenga respaldo. Y hay varios estudios que van de la mano. Lo mismo ocurría, por ejemplo, en el caso más controversiales, como el caso del aborto, que se creía que al legalizar el aborto las mujeres iban a abortar más. O sea, no, van a abortar igual, pero más informadas. Oye, Claro. y para complementar, también le diría a esos padres, en abstracto, que varias veces nos pasó alguna vez haciendo como talleres, de que pareciera que la mejor opción, si es inevitable la existencia del Estado, es que esos estándares mínimos de conocimiento acerca de educación sexual integral los entregue el Estado y por tanto profesionales capacitados y que sean también regularizados y fiscalizados dentro del ejercicio de esa enseñanza, porque si no, de todas formas, y voy a parafrasear a una mente brillante, la UDI, Loreto de Telier, que decía que la educación gratuita ya existe porque está en Internet, de que efectivamente, si no el Estado, todo lo demás, ¿cachai? En Internet. Y también es un fundamento de la modificación ahora a la ley que se hizo, de que los chiquillos los chiquillos son como de 1000 años. Los lolos están empezando su vida sexual mucho más temprano y se educan a falta de programas obligatorios de educación sexual en colegio, se educan con el porno, se educan con internet, se educan con todos los estándares de la cultura acerca del sexo, que reproducen muchos estereotipos que son nocivos. Entonces, entender de que la educación, o sea, quizás esa falacia que han promovido la gente antiderecho, de que la educación sexual puede implicar abusos como en el aula, es no tener en consideración que esos abusos ya se están dando precisamente por la falta de la misma educación sexual integral. Porque como seres sexuados buscamos de todas formas, de cualquier manera esa información. Y puede ser de fuentes muy tendenciosas y peligrosas. Entonces, por último, entreguémosle ese deber a una ente que podamos fiscalizar y normar y poner el ojo encima, porque finalmente estos son logros de la sociedad civil. Y la sociedad civil es la que va corriendo los cercos respecto de lo posible que se le puede exigir al Estado para ir subiendo un poquito la vara acerca de los contenidos mínimos que queremos lograr. Claro, claro. Y cuando esa, Igual es por favor. sumarle a lo del Tomás que también en esta idea errada de lo que es la educación sexual, a veces se piensa que, no sé, a niños de 5 años vamos a estar hablándoles de relaciones coitales, pero en realidad vamos a estar hablándoles de otros temas que tienen que ver con sexualidad, que tienen que ver con identidad, que tienen que ver con consentimiento, y que ahí tiene que ver con un enfoque que sea acorde al ciclo vital en el que se encuentran a quien le estamos brindándole la educación sexual. Pero para eso hay que formarse. Por eso no da lo mismo quién entregue esa educación sexual, porque claramente, bueno, por ejemplo, ahí si algunos han visto Big Mouth en Netflix, que es una serie a propósito de la educación sexual, si no la han visto, véanla porque es como
es la forma de entender cómo, la importancia de la educación sexual, ¿no? Y ahí es como en el fondo podemos ir teniendo una idea súper errada de los contenidos y también muy fantasiosa, porque a veces uno suele pensar que los niños son asexuados, en el sentido de que no experimentan nada que tenga que ver con lo sexual. Claro que lo experimentan, pero no desde la visión adulta que nosotros tenemos, po, no desde la misma, con toda nuestra carga social y cultural que ya tenemos desarrollada. Entonces también hay que tratar de encontrando esas formas para poder hablar de sexualidad, no de la misma forma en que lo haríamos como un adulto claramente, pero sí hacerlo, no porque no sepamos hacerlo hay que dejar de hacerlo. Perfecto. ¿Y por qué miras Perfecto. así, Tomás? Tiene cara de decir algo más. Te mandó un corazón de... Bueno, le recordamos a quienes nos escuchan que pueden seguir enviando ahí sus preguntas, comentarios a través de la transmisión, a través de la transmisión del Facebook Live ahí de Radio Popular La Revuelta. Seguimos conversando con Alexandra Castillo y Tomás Piñones en torno a educación sexual, en torno a la necesidad de no negar al otro, a la otra, decían recién, ¿cierto? Que en el fondo el declararse, alguno de ustedes hizo una afirmación recién, dijo el declararse anti-LGTBI como la nefasta autora del Bus de los Sueños, es como declararse antihumano, decían ustedes, ¿cierto? ¿Por qué vendría siendo ser antihumano, declararse anti-LGTBI? Tomás me pasa Se todas las pasan la preguntas pelota, difíciles. se pasan la pelota, ¿ya? Dice que la cague la Ale. No hay que ver, es que a mí se me ocurren puros disparates, entonces, que me da Pero rabia, sí. digan más, señor. Bueno, y podríamos irnos en otra volada, porque de hecho, no sé, me parece que es la Marcela Lagarde que habla de las críticas que hay hacia el concepto de humano, a propósito de los Ujú. derechos humanos, Ah, como con ese concepto. claro, Pero claro. para irnos en esa bola, eh, creo que, o sea, yo me refería recién cuando decía antihumano, es porque es de alguna forma desconocer o creer que hay una sola forma de ser persona, como tratando de cambiar el concepto de humano, es seguir perpetuando esta idea heteronormada que mencionaba recién, de pensar que hay una identidad única y que se construye para todos por igual, cuando ya la misma psicología, otras disciplinas también han aportado bastante en ir derribando este mito de que hay una sola forma de desarrollo, hay una sola forma de desarrollarse no solamente biológicamente, sino que también emocionalmente. Entonces, el no reconocer esa diversidad, el no reconocer esa forma diversa de desarrollo es, además de ignorante, es declararse como antihumano. Pues. Claro, muy antihumano. Y Tomás, ¿algo más que agregar, Sí. señor? Y lo veo con cara de prender el micrófono. Yo le diría a Marcela Aranda que nos vemos en tribunales. Ah, ya. No, Ah. eh, creo que negar eso es no entender la historia humana igual, porque como comunidad en resistencia con subjetividades distintas sobre la orientación sexual, la identidad de género, siempre hemos existido y inclusive, aunque nos han tratado de lanzar a campos de concentración, el poder mismo que da esas órdenes está infiltrado por gente cola, te guste o no, Marcela. Entonces, eh, es raro negar estas existencias porque tampoco es como que nos pique una araña homosexual como Spider-Man y amanezcamos un día escuchando Cher, sino que esas categorías nacen, las categorías de LGBTI nacen para como hacer la explicación en corto de luchas que corresponden a comunidades que han sido constantemente relegadas de la sociedad. Y por tanto,
esas categorías yo siempre digo, cuando hacía los talleres de conceptos básicos de diversidad sexual, que esas categorías eran meramente explicativas, porque en realidad no es necesario que alguien se identifique en una. Entonces, en talleres con chiquillos es como, pero es que yo soy gay, yo soy hetero, soy bi, ¿qué soy? Entonces, no es necesario catalogarse. Como creer que hay un ellos y nosotros es no entender que la sexualidad humana es fluida. Entonces, si yo me acuesto mañana con una mujer, ¿qué me hace? Como, bi, pan, curioso, como, esa necesidad de categorizarlo todo igual omite el hecho de que no tenemos por qué poner el nombre a nuestra experiencia humana, sino que solamente vivirla, aprender de ella. Las categorizaciones tienen que ver con reivindicaciones políticas, pero la sexualidad misma es fluida, entonces ser anti-LGBTI, estar en contra de las posibilidades de ti mismo, de sorprenderte con tu evolución humana. Y parafraseando al compañero Jorgito Campuzano, que le mando un saludo, claramente a esa compañera, bueno, y a toda la gente que es antiderecho, tienen que relajar el hoyo, compañero. Porque hay un mundo allí, hay un mundo. Frase notable de Campuzano. Frase notable, frase notable. Tendemos el saludo para el compañero. Para el Jorge, sí. Oye, a propósito podemos farandulizar un poco la conversa. A propósito de infiltrar el poder, ¿qué piensan del incidente París, ahí que estuvo en la palestra pública? O muy farandulero, se rió, ¿cómo se ríe Yo aquí no opino y le paso al tiro al Tomás. Ya, corresponde. No, esto es SQP, po, no. Esto es SQP. Esto es Tú lo SQP. dejaste en bandeja, lo dejaste en bandeja. No. A pesar de todo, terminamos infiltrando el poder. No, o sea, es que ¿sabes qué? No me gusta este tema porque tengo, para mí, esto es como un poco, esto es como un poco neutral, porque yo encuentro que ambos personajes son bien nefastos, entonces prefiero enfocarme en otra, prefiero enfocarme en otra cosa, bueno, dos cosas en verdad. Uno sería de este hito que pasó con José Carlos y el ministro. Da cuenta, más allá de las características y los juicios que uno pueda tener de cada uno, da cuenta de un tema innegable que es el abuso de personas de estratos altos respecto de cuerpos de hombres, de mujer o disidentes de estratos bajos como un medio de movilización social, y es una cuestión que ha pasado aparentemente siempre, ya lo sabemos, pero siempre es bueno recordar que esas atrocidades ocurren en el poder, con mayores o menores niveles de crueldad y también de secreto. Y lo otro es el tema del trabajo sexual en sí. Interesante hablar del trabajo sexual porque es una cuestión que nos cuesta, o por lo menos, sí voy a decir nos cuesta porque desde mi experiencia, las militancias de izquierda les cuesta hablar de trabajo sexual e incluirlas como dentro de trabajo válido, para pensar algún día en que sindicatos de trabajadores y trabajadoras sexuales puedan ser parte de la CUT, por ejemplo, que algo muy parecido pasa en Argentina, que es un tema un poco ya zanjado. También nos puede llegar el episodio nos puede llegar a hablar de cómo el ministro París está lidiando con otros temas relacionados oblicuamente con la comunidad LGBTI, por ejemplo, el tema del VIH, de que durante mucho rato se negó que existía un problema con la entrega de tratamientos, pero hubo denuncias y efectivamente hubo procesos judiciales por parte de usuarios que no les estaba llegando el tratamiento, y después de mucha negación admitieron finalmente que Senabast no tenía stock para entregar
los estándares internacionales que eran como un tratamiento para 3 meses, sino que estaban dando a 1 mes, si es que daban en algunos lados, porque había lados que derechamente no daban. Esto solamente pensando en la gente que está con la capacidad de exigir el derecho a esa prestación de salud. Porque si nos queremos poner también... Claro, porque si nos queremos poner más quisquillosos, la militancia también me hace pensar, por ejemplo, en la población privada de libertad, de que hay al menos 46.000, parece los últimos datos que vi, personas privadas de libertad en este país, y enfocándose solamente, pensando yo en la comunidad LGBTI privada de libertad, también tiene necesidades específicas con respecto a tratamiento antirretroviral. Porque innegablemente la razón por la que existe un tratamiento antirretroviral que es dado por el Estado, también es una ganada de la diversidad sexual que después se amplió a organizaciones heterosexuales, pero hay una pandemia del VIH que existe mucho antes de la pandemia del coronavirus, y estoy pensando en toda esa gente que no está recibiendo tratamiento y cómo la falta de tratamiento también afecta la adherencia y la efectividad de ese tratamiento. Y reenviándolo a la educación sexual integral, ¿cómo podríamos, a través de la educación sexual integral, como herramienta eficiente para lidiar con la pandemia del VIH, para tomar conciencia de lo relevante que es que dar la lucha en serio? Porque a mí me pareciera que la lucha contra el VIH en Chile como que se dejó nomás, así como ya, bueno, la gente se infecta, tiene tratamiento, pero ya no hay ganas reales, pareciera, de erradicar el virus a largo plazo, sino que la gente va aumentando las personas diagnosticadas, siempre con, a mí por lo menos, desde la arbitrariedad de mi punto de vista, siempre con la posibilidad de que el tratamiento haya que lucharlo, porque finalmente la ley del VIH que promulgó Lagos no fue porque un día se despertó y dijo, hoy esta pobre gente, sino que fue una lucha, y todos los presupuestos de VIH, de prevención, de educación, de tratamiento, son luchas todos los años en la ley presupuestaria de que la sociedad civil tiene que estar ahí cateteando. Entonces, un año que la gente baje los brazos, y también podríamos poner en entredicho el tema del tratamiento y la adherencia a largo plazo para la población. Y eso es una llamada de atención también a la sociedad civil organizada, de qué estamos haciendo respecto a estos temas, como para huir de tu hito farandulero. No, pero hermoso, yo creo que lo desarrollaste fantástico, porque nos instaló hartas preguntas, que yo creo que lo generativo del diálogo tiene que ver con las preguntas que quedan, ¿no? De hecho, creo que más, además, más en el contexto de pandemia. De pandemia, bueno, en el contexto actual. Hablamos de mismas preguntas. Sí. Es que son bueno, todas estas cosas que se están ahí mostrando que el modelo que estamos viviendo chorrea por todos lados. Pues. Y otra de las fisuras. Sí, pues, una tremenda fisura. Pues. Sí, otra de las fisuras ahí del modelo. Alexandra, ustedes en diversas venían trabajando, tú lo mencionaste en un principio, en este último tramo bastante con campañas, con acciones en torno a la visibilidad lésbica. Nosotros tuvimos en Fuga de Tinta ahí con Pepe, a través de Denis principalmente, se publicaron algunos informes en cuanto a la violencia contra disidencia sexual en el contexto del estallido de octubre, ¿cierto? Habían dos informes por lo menos, y hace muy poquito, ahí tú nos vas a recordar bien cuál fue la fecha, se conmemoró el Día de la Visibilidad Lésbica. ¿Cuáles son los desafíos en esa materia del Chile actual, ¿cierto? Y uno le suma a lo de la revuelta el contexto de pandemia que estamos viviendo hoy día, y ahí algo ya se tocaba, pero desde la mirada de ustedes y analizando críticamente el hito de la conmemoración, ¿cuáles son los desafíos que hoy día tenemos? Bueno, en el caso de las mujeres de la población lésbica principalmente, son temas que se entrecruzan mucho con las demandas feministas en general, que tienen mucho que ver con temas de violencia y de violencia estructural, no solamente en el contexto de pareja.
A diferencia de la población homosexual, hablando de homosexual gay, así como que hay temas que son distintos ahí en cuanto a las particularidades de cada uno y que tienen mucho que ver con temas de género. Pero, por ejemplo, si vamos al tema de salud sexual, hay algunos antecedentes, por ejemplo, que claro, en el caso de mujeres, mujeres bisexuales, si bien se ha instruido para que no se interrumpa, por ejemplo, la entrega de anticonceptivos en los consultorios, sí no se cuenta, por ejemplo, con protocolos para los profesionales de la salud, principalmente matronas, por ejemplo, para la toma de muestras del PAP o de controles ginecológicos que son esenciales para la salud sexual de las mujeres. Y en el caso de la población de mujeres, a propósito de lo que tú mencionabas y del Día de la Visibilidad Lésbica que se conmemoró el 9 de julio, que es básicamente por hechos históricos en Chile en particular, En Chile, trágicos. Claro, porque hay otras fechas también en otros países. Parece que en Argentina tienen una fecha distinta igual. Pero en sí, Chile en muchos 9 de lados, julio, en abril otros tienen en sí, otros países. Chile 9 de julio a propósito del brutal asesinato de Mónica Briones, activista lesbiana en Santiago, que además también hay temas de investigación a propósito, que es un asesinato que hasta el día de hoy no hay culpables, que tiene también tintes políticos. Mónica también era una activista en cuanto a su rol político, y es brutalmente asesinada, y a partir de eso también se crea una de las primeras colectivas de que se tiene registro lésbica en Chile, que son las Ayuquelén, que eran también muy cercanas a Mónica Briones y que empiezan como también a generar, a propósito de las demandas por justicia por Mónica Briones, a visibilizar de alguna forma las demandas propias de las mujeres lesbianas dentro del propio movimiento feminista, que también tiene varios desencuentros, porque en sí el movimiento feminista en todo el mundo tiene un origen que es medio burguesado, porque también habla de mujeres de cierta clase social, con cierto acceso a cierto tipo de educación, y también con la posibilidad de exigir el derecho, exceptando en ciertas partes del mundo que se pueden dar como más de espacio no tan aburguesado. Pero en Chile no es muy ajeno a eso también, en cuanto como a la historia conocida de mujeres, y en el caso de las mujeres lesbianas ocurre algo muy parecido. Y ahí quienes están haciendo una pega bacana y que nosotras como dispersas siempre las nombramos son las chiquillas de Rompiendo el Silencio, que llevan igual harto año, la Erika Montesinos, haciendo trabajo no solamente de activismo, sino también de memoria de movimientos lésbicos, de poder ir rescatando las raíces de esto, de ir nombrando también a las compañeras que han sido brutalmente asesinadas, el caso de, por ejemplo, de Nicole Saavedra hace un par de años atrás, que hasta el día de hoy, pese a que por fin se encontró a un culpable del asesinato de Nicole Saavedra, hasta el día de hoy no hay condena para él. Entonces también, y cómo ese caso en particular muestra las particularidades que hay en cuanto a las violencias hacia las mujeres lesbianas, o sea, la negación que hablábamos recién, la negación de la posibilidad de ser mujer y no desear a un hombre, y además de ser mujer y no desear ser mujer estereotipada, por el caso de Nicole Saavedra. Claro, es una mujer camiona que es imposible decir que no representaba un estereotipo de camiona y que lo vivía sin ningún tapujo, por así decirlo, y que los antecedentes del asesinato, de cómo fue torturada, de cómo fue agredida sexualmente y cómo fue asesinada finalmente, tiene también varios tintes de odio, y hay un ensañamiento también hacia ella en la forma en que es asesinada, y que no es en la misma forma en que son asesinadas otras mujeres en contextos igual de trágicos, pero que tienen que ver con esta negación de la posibilidad de no reconocerte femenina y de no reconocerte deseando a un hombre. Entonces igual hay hartos temas de violencia principalmente que se agudizan en los contextos de mujeres que renuncian al privilegio de desear a un hombre, en este caso. Entonces igual son temas que nosotros como Dispersa hemos tratado de enfocar desde la educación sexual y desde el reconocimiento de la existencia de las realidades lésbicas. Y ahí es como hemos tratado de
hacer estos encuentros a propósito del 9 de julio, previamente, de conmemoración del caso de Mónica Briones, pero también de mostrar que las mujeres lesbianas existen, las bisexuales existen, y que no porque la Marcela Aranda diga que no, Claro. van a dejar de existir. Entonces, y también de celebrarlo, como que en el fondo de mostrar hay cosas que también podemos hacer de igual manera, pues, y ahí tratamos de rescatar también compañeras que estén haciendo trabajos bacanes y mostrando su activismo y su rol político también como lesbianas. Así que eso es lo que hemos ido trabajando un poco con las diversas, y además también abriendo espacios de cuestionamiento de la heteronorma, porque igual hemos tratado de mostrar que todo el mundo puede fluir en su sexualidad. Entonces también de abrir ese espacio de dejemos de pensar que la heteronorma es la única forma de vida posible. Mm. Oye, y re interesante porque ustedes además, esto que comentas, lo han llevado a la práctica en una multiplicidad de formas que van desde lo más como habitual, qué sé yo, conversatorios, charlas, jornadas, que por ahí es un público más segmentado, digamos, hasta incluso festivales, ¿cierto? Actividades artístico-culturales, en el fondo desde distintas veredas, de distintas trincheras, tratando de poder instalar el concepto de visibilidad lésbica no solo como algo, digamos, como una reivindicación unidimensional, ¿cierto? Sino también como algo, una celebración, ¿cierto? Hace poco, a propósito de que tú mencionabas lo de Nicole Saavedra, se realizó una semana de agitación ahí en junio, la semana del 20 más o menos en junio, hubieron hartas actividades por ahí, por Regen lanzó un tema nuevo y se difundió un documental que se llama Camiona, donde analizan 3 casos que se dan en la región de Valparaíso principalmente, y la característica común era que son como 3 casos. La tesis del corto documental en el fondo tiene que ver con presentarlo como casos de lesbo-odio y a la zona como una zona, si quisiéramos usar la analogía sanitaria, como un poco enferma en el sentido de lesbo-odio, ¿cierto? La BBC decía zona roja. Zona roja, ¿cierto? Claro, roja. claro. O como le gusta hoy día hablar a la ciudadanía en la política pública, hot points. Así. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa situación en los espacios en los que se mueven? ¿Y por qué se da, a propósito de lo que hablábamos hace un rato, de negar al otro, ¿cierto? ¿Por qué se da este lesbo-odio? Bueno, ahí siento que hay dos cosas distintas, porque una tiene que ver con cómo se da el lesbodio desde un otro externo como a la mujer que en sí se identifica como lesbiana, y también otro desde el espacio íntimo, porque tampoco hay que negar la existencia de violencia entre las mismas relaciones lésbicas, como entre mujeres, que también es una realidad que existe. ¿Cómo era tu pregunta, Rodrigo? No, que era cómo lo ven ustedes, porque en el fondo ahí se hablaba, el documental yo les contaba que analiza el caso más bien de la región de Valparaíso, pero en los espacios en los que se mueven ustedes, ¿cómo se ve esa situación? Más allá de lo emblemático que pueda resultar Valparaíso por las situaciones lamentables que han salido ahí, digamos, ¿no? Mira, ¿Es como para nosotras, decir, es un problema de Valparaíso o es una situación más o menos general? Más amplia. No, yo creo país. que nosotros tuvimos la fortuna de conocer a familiares de la Nicole Saavedra, y de ver también un documental que se llamaba Silenciadas, que de hecho también lo pasamos hace Sí, un par sí. de años acá. Y creo que hay algo que tiene que ver con, no, yo lo desconozco realmente, pero hay algo en esa zona en particular que tiene los casos más brutales, porque Sí. el que tú me hacías alusión también, el caso de María Pía, también hay otra chica que fue asesinada dentro de la misma zona y con características muy similares. Entonces, sí hay algo ahí. Ahora bien, yo no sé, no me atrevería a decir que eso no pase en otros lugares, porque la verdad es que no me extrañaría que igual ocurriera, pero no sé si no tengo en este ratito como los antecedentes suficientes para afirmar que no existen otros lugares, como que no nos han dado casos similares. Sí, el caso del lesbodio tal vez no se da en esas formas tan brutales, pero sí en otras manifestaciones, por ejemplo, en los espacios públicos que hay, en cómo las mujeres que se identifican como camionas
sufren constantemente las burlas de personas en la calle, por ejemplo, dentro de su misma forma de vestir o su misma forma de ser en el mundo, ya es sinónimo de ser un foco de ataque, y no, tal vez no es la brutalidad como los casos de los que hemos estado conversando, pero sí en otro tipo de vulneraciones. Perfecto, perfecto. Oye, mira, bueno, nosotros seguimos conversando acá en Radio Popular La Revuelta hasta que la dignidad se haga costumbre, con Alexandra Castillo, Tomás Piñones, una hermosísima conversación. Estoy muy contento de estar hablando con ustedes. Pero como me embalo hablando con ustedes, no estaba mirando los comentarios que nos llegan por redes sociales. Pues entonces, les quería comentar un par de cositas por acá. Alguien... más corazones para ustedes, manda María Graciela. Además, la Margarita dice, gracias, la consulta, ya era hace rato la pregunta, pero la consulta era a propósito de un video que circula en redes sociales sobre la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, donde sería esta relación perniciosa entre educación sexual y exponer a los niños y niñas al abuso sexual, ¿cierto? Era eso el contexto por el cual ella preguntaba hace un ratito atrás eso. Y hay un par de comentarios, digamos, ¿cierto? Constanza Castillos dice, también es necesario generar espacios de educación sexual integral para las personas mayores. Las generaciones mayores fueron formadas bajo un conservadurismo extremo que no les permite vivir su sexualidad, que no les permite, ¿dónde iba yo? De manera integral y sin prejuicios. Por otro lado, es importante crear encuentros y diálogos intergeneracionales en torno a la sexualidad, así derribar prejuicios y mitos sobre cómo vive la sexualidad de diferentes grupos etarios, envejecer sin prejuicios y tabúes sexuales. Hay un foco en lo intergeneracional y en el mundo adulto y adulto mayor. Gianina Daneri, conocida de la casa acá, ¿cierto? Dice, el problema es que andan diciendo que la pedofilia es parte de los LGTBIQ+. Y la Asamblea Territorial Coquimbo dice, oh, qué sorpresa, bien, y manda hartos saludos, y la gente de la Asamblea Territorial Tierras Blancas Coquimbo, así que les manda corazones. Sobre el tema, bueno, estamos nosotros entrando ya en el último tramo de la conversación, porque el tiempo siempre es mezquino con nosotros, particularmente cuando las conversas están buenas, así que estamos entrando en el último tramo de la conversa y podríamos retomar desde esto que nos plantea Constanza en torno a la educación sexual en personas adultas mayores. Adultos mayores. Nula, po. Nula. Yo creo que ahí hay como un tema también a propósito de los adultos mayores, dos temas esenciales además de la educación sexual, pensando como en los temas que se podrían trabajar desde la educación sexual. Uno tiene que ver con la salud sexual en sí, porque hay un tema como de desconocimiento también de elementos básicos de salud sexual y de cuidado. Y hay otro también que tiene que ver con salud, pero no tanto, que tiene que ver con el placer sexual, que es uno de los derechos más olvidados en general. Y creo que hay en cuanto a las personas mayores, hay mucho mito sobre la sexualidad de las personas que son mayores. También la otra vez hablábamos con María Graciela a propósito de qué ocurre también en el caso de las mujeres que son de la diversidad sexual, principalmente lesbianas, en etapas ya de edad más avanzada. Cómo viven también ese vínculo con vínculos que no son típicos o que no son tan socialmente aceptados, y como ahí también se pueden ir creando espacios de resistencia. De hecho, nosotros también veíamos la otra vez que existía, no me acuerdo en qué país, como un asilo para mujeres que fueran lesbianas, y que era como, ¿por qué no hacerlo también? ¿Por qué no crear ese tipo de espacios que son también amigables para adultos mayores de la diversidad sexual? Y creo que ahí hay como harta deuda. Bueno, que en general los temas que tienen que ver con adultos mayores siempre hablamos de deuda, pues. Con los adultos mayores siempre llegamos tarde, con cualquier tipo de medida que se haga. Yo quisiera Que no sean las acotar, vacaciones. Por favor. yo quisiera acotar brevemente que me quedé pensando porque igual es un temazo, igual la tercera edad. Y me acordé de dos datos. Uno, una experiencia que alguna vez tuvimos haciendo talleres funcionarios municipales acerca de diversidad sexual en general.
Wow. Y eran, no sé qué división era, eran todos mayores, sobre 50, había rondado los 60 años. Y la discusión pasó de los colitas al sexo, po. Y lo que me da la impresión de que al abordar educación sexual integral con los adultos mayores, como la gran alianza allí entre la diversidad sexual sería también con el feminismo, para ir cuestionando el tema de los roles de género que tienen súper arraigados, porque me acuerdo que en esa conversación salían puras lugares comunes de si la ponís así, le pasa tal cosa, y como de viejo zorro, ¿cachai? Entonces está difícil reeducar como solamente en un plano que puede ser, como bien dice la compañera, que el sexo y el placer sexual, si no va de la mano con un cuestionamiento acerca de cómo entienden ellos el género y los roles de género, sobre todo para las mujeres, porque estas preguntas pueden ser súper liberadoras. Y de ahí ir planteando posibilidades cada vez más ambiciosas en cuanto a la liberación personal, que en último término creo que podría ser el placer sexual. O sea, a mí todavía me quita el sueño de saber si mi abuela o no habrá tenido un orgasmo en su vida. Bueno, ojalá que sí, ¿cachai? Pero no es seguro tomando en cuenta el país en el que crecen las mujeres. Y otro hito que me acordaba, alguna vez revisando informes de MinSal en 2015, de que había un aumento de transmisión de VIH en tercera edad, como después de los 60. Entonces, algo pasaba allí de que aparentemente, la explicación burda, como que uno le podría haber dado, es de que los viejos andaban metiéndose con otras personas y les contagiaban a las mujeres, ¿cachai? Lo que nos devuelve una y otra vez a la idea de roles de género, responsabilidad efectiva, y, y de ahí ir trabajando el tema de lo sexual, porque muchos creen que por tener pareja única no se ocupa más el condón o nunca más me hago un examen de nada. Entonces, estamos súper al debe en eso. Compañera González. Otra gran pregunta que nos queda Sí, abierta en esta edición, digamos. Yo quiero hacer una última pregunta, que me perdone el DJ JP en los controles que me estaba mandando los avisos de peligro en el uso del tiempo, digamos. Quiero hacer una última pregunta, pero que es abierta, es como una pregunta de horizonte, ¿cierto? ¿Dónde está dónde está el horizonte de las reivindicaciones sobre las cuales estamos hablando? Hablábamos hace un rato por ahí de la negación del otro, de la otra, y por ahí lo hablábamos en el sentido como de la opresión, y nos podríamos encontrar con otras opresiones, ¿cierto? Pero ¿dónde está el horizonte? ¿Bastará con que salga un buen presidente o una presidenta liberal a generar políticas progresistas de avanzada, o hay algo más allá, digamos, hay una lucha más allá de eso? Me gustaría conocer su opinión al respecto. Oye, pero nos estáis pidiendo que redactemos un ensayo en tiempo real. Un manifiesto en 30 segundos. Ahora ya, di vuelta el reloj de arena. No se trata de elegir un presidente, dirían algunos. Ya no se trata de elegir. ya no se trata de... Pues, compañera Ale, no sé si quiere partir usted. Siempre tira la pelota. Siempre, siempre. Es que siempre fui muy malo para el fútbol, entonces cola, pues. Entonces tira la No me pelota. dejaban jugar. Ah, claro, y yo sí muy buena, entonces. Claro, qué estereotipado. No sé, hemos tenido conversaciones de fútbol donde siempre... Hemos tenido conversaciones de fútbol donde siempre me dejáis así como, ya, sí. Voy a hablar solamente pensando como en lo que estamos con las dispersas, porque creo que definir ese horizonte igual es complejo, pensando en que Pero desde este la tema particularidad.
Claro, es que este tema siempre te va poniendo nuevos desafíos. Pues no sé si alguna vez vayamos como a alcanzar el escenario ideal de poder garantizar todos los derechos sexuales, porque siempre van apareciendo cosas nuevas. Pero en el caso de las dispersas y los que estamos trabajando ahora y en nuestro proyecto en los próximos 2 años por lo menos, el propósito de que vamos a tener por fin una forma de autoemplearnos de alguna forma, tiene que ver con cómo reforzar, porque no es que no exista, sino que cómo reforzar y crear más espacios de participación política de mujeres y de mujeres de la diversidad sexual, en el caso nuestro. Y cómo esa participación política no es necesariamente desde el ir como candidatas, sino como en cómo ir identificando de alguna forma nuestras propias necesidades y ir poniéndolas en mesas de discusión en todos los planos, no solamente no sé, pues a propósito del proceso constituyente que se viene, sino que también en la conversación de los espacios privados también que vamos teniendo. Entonces ahí tenemos nosotros, en el caso de las diversas, desafíos en cuanto a la educación sexual, pero educación en el rol político que pueden ejercer mujeres y cómo ir representando mejor las propias necesidades de la población de mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales. Lento, no pusiste el horizonte en el corto plazo, en la Claro. necesidad de fortalecer ahí actoría, ciertos sujeta política. Tomás. Yo, a diferencia de Alexandra, yo me quedé sin organización, porque se terminó Somos el 2018, entonces actualmente, y como sujeto político en una ciudad ajena, que actualmente estoy tomando talleres con el MUMS, a ver si me meto a militar ahí, pero más allá de donde esté y el llamado que siempre hago con los compañeros colas con los que me muevo y me activo, de tomar en consideración el momento histórico que estamos viviendo y la necesidad de salir a elegir alguna trinchera de lucha donde podamos ser un aporte para la transformación social. Y más allá de que nos llevemos bien o no, o estemos de acuerdo o no acerca de los puntos en los cuales haya que avanzar y los medios para hacerlo, tenemos desde la Fundación Iguales hasta los maricas anarquistas, para la variedad de opciones, ¿cachai? De acción. Todos implican un aporte en el sentido de cambiar este país, porque estamos en un estado que es desclosetadamente fascista, que constantemente nos amenaza nuestras vidas, nuestra integridad, y entonces desde poner recursos de protección por todo, porque sí, porque no, en cuanto a la vulneración de derechos de la población LGBTI, hasta hacer ollas comunes con corporalidades diversas, como por ejemplo pasa en el sindicato Amanda Jofré, que está organizándose aquí en Santiago. Todo vale, y a todas las compañeras y compañeros que están ahí, que se identifican con la causa de la diversidad y la disidencia, ese es el llamado, por lo menos para mí, que elijan un lugar y hagan algo, porque en este momento todo sirve. Estamos en un desfiladero de las posibilidades de tener un futuro mejor. Y hay que dar todas las batallas en todos los medios. A dar todas las batallas en todos los medios, entonces. Nosotros estamos ya en la hora. Antes de terminar, antes de dar las palabras al cierre, le vamos a dedicar este capítulo con mucho amor a Marcela Aranda, que se sacuda en su cripta. Y a su bus. Sacuda en su bus, ¿cierto? Le vamos a dedicar este capítulo a Marcela Aranda y a todos sus clones, se digan de izquierda o de derecha, ¿cierto? Y a todos sus clones ideológicos, ¿ah? A todos los no te metas con nuestros hijos. Palabras al cierre, Tomás, Alexandra, lo que ustedes quieran, cosas que hayan quedado fuera en el tintero y que quieran dejar en la conversación. Desde saludos, mensajes, lo que quieran. Ahora no tira la pelota. Claro, es que se me va a olvidar. Quiero mandar un saludo y promocionar el trabajo que está haciendo la coordinadora de acción Gabriela Mistral,
de la cual la organización Disversas también forma parte, por eso nos conocimos con Alexandra en primer lugar. Que las chiquillas están haciendo cajas con alimentos en las redes de mujeres que se están armando ahora para lidiar con la pandemia. Pero hay muchas otras organizaciones que están haciendo cosas también, Abofem, la Red Feminista Ian Serena, Mi Videla, la Asamblea Feminista Chilena, claro, la Asamblea Permanente. Todas estas redes están activándose, entonces el llamado ahí sería a cooperar con las chiquillas en la medida que se pueda, una luquita, un kilo de arroz, no sé, cualquier cosa sirve para ir sacando la pega de día a día. Y eso, y el llamado como palabra de cierre sería como hagamos redes, por favor, no necesitamos ser todos amiguis y llevarnos maravilloso para tener un objetivo en común. Así que hagamos redes, hagamos puentes y trabajemos para... ¿Vale? Yo lo iba a sumar como anécdota que después del bus del odio, me parece que fue el móvil el que hizo como el bus de la pelea y pusieron una frase del MBL, así muy patúa, pero que por lo menos hubo una respuesta para el bus del odio. En ese momento sirvió, más allá del controvertido de Jiménez. ¿Sí? Exacto. No, y sumarme a lo que dice el Tomás, pues creo que igual en este periodo estamos tratando de encontrar espacios de resistencia como desde lo básico, porque hay derechos sociales básicos, de hecho igual con el Tomás lo hablamos antes de cómo hablar de derechos sexuales que ya son de tercera generación cuando hay derechos básicos que están siendo vulnerados en este ratito, por lo menos con las Disversas desde el activismo en la coordinadora hemos encontrado este espacio para poder apoyar a mujeres que están teniendo o que estén pasando por un mal rato. Así que ahí también abrir el llamado a que si bien puede que uno no esté pasando por un mal rato, tal vez conocemos a alguien que sí. Entonces ahí hacer como los nexos también de quienes están ahora con las posibilidades de poder brindar algún tipo de apoyo y quienes lo están necesitando. Y ahí sumar un saludo también a la compañera Gladys, que le iba me comprometí a propósito de que con un grupo de compañeras estamos armando esto de la ruta de la verdura de todas las semanas, que creo que es un espacio de resistencia bacán para poder replicar en otros espacios, que es básicamente entre algunas poner luquitas para comprar verdura y repartir entre quienes no tengan. Entonces en este ratito con ese fondo común estamos apañando a otras mujeres que lo están necesitando. Y ahí la Gladys está como al pie del cañón junto a otras compañeras con ese objetivo que es súper generoso y en este espacio como tan bienvenido. Así que corazones para la Gladys. Corazones para la Gladys. Yo también. Llamamos Gladys. Sí, todos Pulento. Bueno, hemos hablado de distintas fisuras de este, como decía Tomás, ¿cierto? De este Chile fascista que es antivida, antihumano, antipersona, decía la Alexandra hace un rato. Y ya hemos tenido una conversación que a mí siempre se me queda corta, probablemente ustedes no, ya tengan ganas de que lo liberemos, pero lo personal debo transparentar que siempre se me hace corto, probablemente lo invitemos de nuevo, así que ahí verán ustedes si nos aceptan el salto. No. Déjame tomarte, Rodrigo, por favor. Vaya a tomar besito. La pizza que tiene la pizza ahí. La pizza está fría, la pizza está fría. Mándenos para la casa nomás, señor. Ya agradecerle a Alexandra, muchas gracias por haber tenido esta conversación con nosotros y con ahí que la gente ahí que estuvo pendiente también del Facebook Live de Radio Popular La Revuelta. Igualmente también a Tomás, muchas gracias, que igual hace rato que no nos conectamos, estamos ahí solamente por WhatsApp. Así que ahí ahora nos vimos por un rato, así que ahí un gran saludo a la distancia, Tomás, y hasta el próximo capítulo de Los Caminos del Viento. Ahí a lo mejor vamos a ver si ahí ya se van a conmemorar 9 meses de octubre, así que vamos a ver una temática ahí relacionada con la revuelta popular de
de 18 de octubre. Así que ahí nos estamos viendo. Saludos a toda la gente que nos estuvo escuchando por Facebook Live. Y agradecerle también a JP ahí que estaba en los controles. Muchas gracias. Y Rodrigo, también muchas gracias. Ahí nos estamos escuchando y viendo. Un gran abrazo y chao, chao. Nos vemos. Chao. Cariños para todos, todas.